Doctor Lester Amauris Martínez Quintana, del hermano país de Cuba. Doctor, ¿por qué la importancia de celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz? Yo creo que ha sido una idea necesaria, porque la Constitución de Cádiz representó mucho para los derechos humanos de la mayoría de las clases explotadas de este continente. No solo quedó realmente en un plano académico, sino que la Constitución caló mucho en el pensamiento político de las personas, de que se vieran por primera vez reconocidos determinados derechos que eran prácticamente insoñables antes de eso. Creo que la iniciativa que ha tenido esta ciudad de Tlaxcala, que puede enorgullecerse de haber tenido en corte a un diputado que representó dignamente los intereses de la población tlaxcalteca, es una iniciativa digna de aplaudir. En ese sentido, le doy toda mi voto de agradecimiento y de muy buenos augurios de que esto incluso hasta podría repetirse en otros lugares que también tuvieron una significación importante en la Constitución. Doctor, a lo largo de su ponencia usted señaló momentos muy importantes de la historia de Cuba y partimos del hecho de realidades diferentes, la mexicana y la cubana. Como usted lo manifestó acertadamente, las condiciones sociales de Cuba eran muy diferentes a las de México. Aquí en el país impactó de una manera. ¿De qué manera impactó en su momento en su país, en Cuba? Cuba no estuvo ajena a los movimientos independentistas de América. De hecho, era imposible, porque estábamos muy cerca de las regiones que se estaban independizando. Pero en Cuba se produce un fenómeno que no se produce en otras partes de América, y es que la decisión de la independencia como una clase coherente, como una clase con un proyecto político articulado, no nace de los esclavos, nace de la clase media que tiene poder económico y que es la que llama a los esclavos a la independencia, a diferencia de otras regiones en que son los esclavos los que tienen esa iniciativa. Pero repito, la experiencia independentista latinoamericana es seguida muy de cerca en Cuba, porque además preocupa. Doctor, estos valores de la soberanía, de la libertad de imprenta, que sería libertad de expresión, de la división de poderes, vigente hoy más que nunca en Cuba? Yo pienso que sí. Yo pienso que Cuba en los últimos años ha sufrido una transformación revolucionaria de repensar su sociedad, de repensar su economía, muy bien acogida por todos los cubanos y que reafirma la voluntad de que el centro de toda transformación y el centro de cualquier movimiento es el hombre y el respeto de los derechos del hombre y del ciudadano. Y lo que ha ocurrido en Cuba y ocurre de hecho ahora con el consenso de la mayoría de la población es una muestra de esto. En Cádiz, en la Cuba de los años 1812, la libertad de imprenta tampoco fue algo extraordinariamente libre. Las autoridades coloniales, aun cuando la Constitución refiriera a la libertad de imprenta, a la libertad de expresión, mantuvieron un férreo control y censura sobre aquellos panfletos, aquellas ideas que llegaban a Cuba y que podrían ser consideradas desafectos a la colonia. Algo que quisiera agregar finalmente, doctor. Que me he sentido extraordinariamente bien acogido en esta ciudad, que tenía mis impresiones del carácter y la afabilidad de los mexicanos, pero esas impresiones fueron superadas con creces desde que estoy aquí. Le agradezco realmente la atención que he recibido y ojalá espacios como estos se puedan repetir. Muchas gracias.